cirujana dentista especializada Patricia Isabel Agüero del Carpio, la cual nos va a disertar un tema muy importante como es la rehabilitación en pacientes convulsivos. Bueno, un aplauso para la doctora, por favor. Bueno, buenos días. ¿Se escucha todo bien? ¿Sí? Bueno, mi nombre es Patricia Isabel Agüero del Carpio, soy especialista en el área de rehabilitación oral y el día de hoy vamos a ver el procedimiento y las indicaciones, ¿no?, que uno debe tener en cuenta en un paciente con algún tipo de trastorno, como en este caso como bruxismo. Siguiente, por favor. Siguiente. Esto es muy importante, esta frase. Los dentistas antes trataban la boca como si la boca no tenía cuerpo. Los médicos trataban el cuerpo como si el cuerpo no tenía boca. Los médicos y los dentistas trataban la boca y el cuerpo como si la boca y el cuerpo no tenían el cerebro. Es desde el año de 1989 al año 2000. Ahora en la actualidad tenemos que integrar que el ser humano es todo un todo, es integral, que tiene un cuerpo, que tiene un cerebro, el cual se rige todas estas actividades. Siguiente, por favor. Entonces hay una interacción, que es la parte cuerpo, mandíbula y cerebro. Cualquier alteración que pudiera regir a nivel del sistema nervioso central se va a manifestar en diversas áreas, manifestándose tanto en signos visibles como signos a nivel subjetivo. Siguiente, por favor. Tenemos que el bruxismo es un hábito parafuncional. Tiene varios orígenes, entre dos ramas, que pueden ser de origen periférico y de origen factores centrales. Dentro de los orígenes periféricos tenemos los morfológicos y dentro de los orígenes centrales tenemos los fisiológicos y los patofisiológicos. Hay una controversia, ¿no?, respecto al origen, que es de origen multifactorial, porque van a intervenir muchos factores, no solamente la parte del nivel del estrés, en algunas escuelas se indica la parte oclusal, también otros indican los trastornos o apneas del sueño. Tenemos que el paciente se encuentra en una alteración y vemos las manifestaciones, ¿no?, la gran destrucción a nivel de las estructuras dentales. Siguiente, por favor. Entonces el bruxismo es importante para poder realizar y saber el procedimiento, saber cómo se va el origen. Primero es el origen y después ver las causas por qué se manifestaron. Todo procedimiento debe ser hecho con conocimiento. Siguiente, por favor. El bruxismo etiológicamente viene del bruxis apretamiento. Hay muchos autores que dan durante la secuencia diversos nombres, como Caroldi, María Curiel, Frogman y Rum, desde que ejercitaban fuerzas o una neuralgia de tipo traumática, o como María Perkovich le da el nombre de bruxomanía, Frogman bruxismo en el año de 1931 y Drum para función. Bradford y Hack le da una clasificación y lo llama bruxismo céntrico y excéntrico. Entonces el bruxismo es de origen multifactorial. Tenemos que en el año de 1977 Mitani y Friedman lo indican. Tenemos los factores estresantes, ¿no?, la vida cotidiana, ustedes que son estudiantes, el nivel de estudio académico que tenemos, en el cual tienen un gran nivel de estrés ustedes, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos que considerar al ser humano con todos sus 4 niveles. El sistema estomatognático, con sus 4 niveles importantes, que tenemos la oclusión, la parte periodontal, ATM y el sistema neuromuscular. 4 niveles importantes a considerar en todo procedimiento. Si alguno de ellos puede alterarse, puede indicar que altere a los otros 3, como también existe la adaptabilidad,
y que solamente pueda manifestarse en uno de ellos. Siguiente, por favor. Todo lo indica que debemos considerar al sistema nervioso central, no como en el año de 1998 a 2000 no se le consideraba la parte del sistema nervioso central. Cualquier actividad o cualquier punto de interferencia va a ser captado por unas células que se encuentran alrededor de las piezas dentarias a nivel de ligamento, los mecanorreceptores. También en la pulpa se encuentran los llamados mecanorreceptores. Imaginemos una piedrita que se pueda encontrar en un alimento, inmediatamente va a ser captado por estas células y llevado toda esta información al sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a dar una respuesta a nivel de la parte neuromuscular, y si el proceso de un nivel de estrés o un punto gatillo es extremado, esos mecanorreceptores van a informar y el sistema nervioso va a trabajar. Y quizás una de las formas es a nivel muscular, una hipertrofia a nivel de los músculos. Siguiente, por favor. Tenemos que esta parte es fundamental saber. Los usos musculares están constituidos por fibras intrafusales y fibras extrafusales, como podemos apreciar en esta imagen. Hay fibras eferentes como fibras aferentes. Están constituidas las fibras intrafusales por cápsula, por una fibra intrafusal de cadena nuclear, una fibra intrafusal de bolsa nuclear y fibras intrafusales. Cualquier información va a llegar e inmediatamente va a subir a nivel del sistema nervioso y el sistema nervioso va a indicar alguna respuesta. Si existe un movimiento o una actividad demasiado extrema, en este caso como el bruxismo, van a trabajar los usos musculares con gran velocidad, sin proceso de relajación. Y todos sabemos que cuando un músculo trabaja una gran actividad, se forma ácido láctico, comienza a haber dolores a nivel de los músculos. Entonces va a ocasionar problemas a nivel muscular. En el caso del bruxismo, una contracción de tipo isométrico. Siguiente, por favor. Entonces vemos el rostro de nuestros pacientes. Por eso es muy importante realizar una buena historia clínica, hacer un análisis, palpar la palpación a nivel de los músculos. Vemos la expresión de nuestros pacientes y las características propias de estos pacientes. Siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos una de las causas que también indican que pueden ser multifactoriales y hechos, es el bruxismo del sueño, que en un gran porcentaje es caracterizada como un hecho principal en algunos autores, indicando que es la causa. Tenemos como una paraxomnia. Siguiente, por favor. Esto indica que el 85 al 95% de estas causas. Tenemos el bruxismo del sueño, generalmente se da en un 5%, 95%, 85%, y otros lo consideran, otros autores, entre 5 a 15%. Vean y aprecien la imagen, cómo el paciente comienza a rechinar, a friccionar y comienza a ver el desgaste. Nosotros por anatomía sabemos que toda pieza dentaria tiene una morfología oclusal, tiene los llamados rebordes triangulares, los surcos anteroposteriores que permiten la protusiva, los surcos del desarrollo, los triángulos secundarios. Sí, y tenemos también los contactos. Tenemos los contactos A, B, C, los stopper y los epalvensor. En estos movimientos de adelante, atrás o apretamiento comienzan a desaparecer los topes. Entonces comienza a perderse la estabilidad ortopédica, lo que nos indica Hawkinson, y el maxilar comienza a dirigirse en cualquier posición, de adelante o lateralmente, porque no hay nada que lo detenga. Siguiente, por favor. Tenemos características, trastornos del sueño, el paciente, vemos acá las imágenes, la presencia de distribución de las piezas dentarias, atracciones que se producen a nivel cervical,
que son ocasionados por fuerzas tensionales, agresivas. Las fuerzas horizontales no están preparados el sistema estomatognático para poder recibirlo en un adulto. Quizás las fuerzas horizontales del bruxismo fisiológico funcional se encuentra en el niño, en el cual es favorable para el niño, para el desarrollo de los maxilares. Pero en el adulto tenemos las fuerzas oblicuas en el sector anterior y las fuerzas en el sector posterior son verticales. Entonces las fuerzas horizontales, al producirse, van a ocasionar las afracciones, que son fracturas a nivel de los cuellos cervicales. Tenemos que corresponde a hábitos masticatorios destructivos, a abrasiones dentarias, y se producen 30 litrones por año, en 10 años aproximadamente. Siguiente, por favor. Tenemos las características del bruxismo, podemos apreciar. Siguiente. Siguiente. Hay muchas clasificaciones que dan Ramford y Hatch, como le indiqué, bruxismo céntrico, excéntrico. Olkinura lo llama bruxismo con esfuerzo y sin esfuerzo. Patanada, apretamiento, frotamiento diurno, nocturno. Nadler lo puede llamar dentro de su clasificación local, sistémica, psicológica, laboral, voluntaria, involuntaria. Y dentro de la clasificación que hemos visto en un 95, un 85%, dentro de esta clasificación de los trastornos del sueño, en leve, moderada y grave. Siguiente, por favor. Como indiqué, la etiología del bruxismo se debe a dos grandes factores, que pueden ser los periféricos y los factores centrales. Dentro de los periféricos tenemos los morfológicos, los oclusales, los óseos, los articulares y los factores fisiopatológicos y los factores psicológicos. Siguiente. Tenemos factores del bruxismo, como indicado, vemos las alteraciones, a nivel patofisiológico, los problemas, los factores psicológicos y los factores, en algunos casos la literatura también indica los factores genéticos. Siguiente. Vemos dentro de las características clínicas, el paciente con bruxismo va a ocasionar, al presentarse los mecanorreceptores, la información a nivel del sistema nervioso central, va a haber una respuesta. El músculo más fuerte y potente es el músculo macetero. En este caso va a haber una hipertrofia del músculo macetero. Siguiente. Tenemos aquí, vemos las piezas, la destrucción a nivel de los bordes, las afracciones, las exostosis. Las exostosis son crecimiento. Ante esas fuerzas agresivas, el tejido óseo va a manifestarse como crecimiento exagerados a nivel de algunas zonas del maxilar, tanto superior como inferior. Siguiente. Tenemos dentro del bruxismo céntrico, el paciente comienza a tener un apretamiento tan fuerte que comienza a dejar las huellas a nivel de la lengua, como podemos apreciar. Si nosotros hacemos una buena historia clínica, tenemos que hacer un examen extraoral e intraoral, ver todas estas manifestaciones que se puedan dar. Siguiente. Vemos fracturas, tanto es el apretamiento, se produce una pulpitis irreversible. Las fuerzas son tan agresivas que comienzan a fracturar las piezas dentales. Siguiente. Vemos las huellas que dejan a nivel del carrillo. Siguiente. Las exostosis, manifestaciones a nivel de hueso, a nivel del maxilar superior e inferior. Siguiente. Las osteítis, ostoblastos y formación continua de hueso. Vemos acá la dimensión vertical. Vemos a medida que el paciente va frotando las piezas dentarias, va perdiendo lo que es la altura y se produce el aplanamiento, lo que es la altura funcional tanto del sector anterior como posterior. Hay en algunas ocasiones pérdida de la dimensión vertical y en otros casos existe lo que se llama, Peter Dawson, la compensación, lo que hay un crecimiento a nivel del hueso y a nivel de diente. Siguiente. Vemos la característica de algunos tipos de pacientes con esta manifestación.
vemos el tercio. Todos sabemos que la dimensión vertical es el tercio inferior clínicamente. Por eso nosotros, para poder recuperar la dimensión vertical, nos basamos de diferentes métodos, mínimo 3. Podemos ser el método de proporciones faciales, el método craniométrico de Kendelberman, en el cual toma la parte de la órbita del ojo al conducto auditivo y el tercio inferior. Otros, como Misch, indican que la dimensión vertical puede ser tomado como la parte interna del ojo con la parte interna del ojo multiplicado por 2. Todos sabemos que la dimensión vertical vamos a recuperarla en forma tentativa. Aníbal Alonso nos indicaba que hay 3 factores o 3 variables que se pierden y nunca se recuperan: la dimensión vertical, la oclusión habitual y la guía anterior. Todo es tentativo. Entonces podemos, para aproximarnos a una dimensión terapéutica, podemos basarnos de diferentes métodos. Siguiente. Tenemos otro factor a considerar. La teoría o la diagonal de Thiele-Neumann. Quiere decir que puede haber una interferencia. Los contactos prematuros son palancas. En la boca existen palancas. La palanca con menor ventaja mecánica es la palanca tipo 3, cuyo centro de rotación se encuentra a nivel del ATM, el apoyo. Tenemos la cincha maceterina, es la potencia, y el sector anterior, la resistencia. Si encontramos contactos prematuros, comienzan a ser palancas agresivas, palancas tipo 1 y tipo 2, que son palancas destructivas. Al haber una palanca o un contacto prematuro que se transforma en una palanca agresiva, generalmente, ¿qué nos dice Thiele-Neumann o la ley de la diagonal? Que un punto de contacto prematuro en un sector posterior a nivel diagonal va a afectar a la pieza más débil, que vendría a ser al incisivo lateral, ocasionando una fuerza de desplazamiento. Al ocasionar esa fuerza de desplazamiento, va a producirse una reabsorción y formación de bolsas. Entonces, si uno hace un examen clínico, tenemos que realizar una buena historia clínica, ver el análisis funcional de la oclusión, hacer un estudio de modelos, un articulador semiajustable que nos sirve para diagnóstico y tratamiento. Nuestro plan de tratamiento puede ser mantener, reorganizar o mantener en ese sentido, o reorganizar todo un sistema estomatognático que se encuentra alterado, partiendo a una relación céntrica, o determinar con una oclusión de máxima intercuspiración habitual. Siguiente. Vemos como la imagen de este contacto prematuro en el sector posterior, de acuerdo a la ley de la diagonal de Thiele-Neumann, como palanca de contacto, hace que el sector anterior, donde la pieza más débil, se desplace, ocasionando desplazamiento, como podemos apreciar, y consecuentemente reabsorción y formación de bolsas. Siguiente. Es muy importante tener un diagnóstico diferencial. ¿Qué es abrasión? ¿Qué es atricción? Tenemos que la atricción es un proceso mecánico de desgaste excesivo que involucra contacto de diente con diente, es una atricción. Pero una abrasión es una pérdida de tejido dentario que interviene elementos que por medio del roce produce desgaste de las regiones de las piezas dentales. Siguiente. También vemos que es una fracción, ya hemos indicado, ¿no?, por fuerzas agresivas, defectivas, horizontales, que es una erosión ocasionada por una sustancia que va a dañar a las estructuras dentales. Siguiente. Tenemos que existen varias teorías, tanto las teorías oclusales, lo que indicaban que eran problemas oclusales, lo que ocasionaban estos problemas a nivel del bruxismo, teorías psicológicas, teorías basadas a nivel del sistema nervioso central para insomnias o trastornos del sueño, y teorías multifactoriales que indican también que puede ser por falta de magnesio o también por otros factores. Siguiente. El desgaste dentario por sí solo no implica la presencia del bruxismo. Tenemos que también tener el dolor muscular, los dolores articulares, tener un diagnóstico y un plan de tratamiento de acuerdo a la etiología y según la edad del paciente.
no tomamos en cuenta estos puntos importantes. Toda historia clínica tiene que tener un patrón y también tenemos que hacer un test en este caso de estos pacientes. Podemos emplear el test de IDARE, el test de ansiedad o el test de Zoom, que es un test de depresión, para ver en qué grado se encuentra el paciente. Hay muchos tratamientos para los pacientes con bruxismo. Hemos dicho que antes se consideraban, los odontólogos solamente consideraban el diente, más no la parte del cerebro. Los médicos consideraban el cuerpo y no consideraban la boca. Ahora tenemos que considerar al ser humano como toda una integridad, cerebro, cuerpo y boca. Siguiente. Vemos lo que puede ocasionar una excelente rehabilitación y pasar en un tiempo y ser destructivo. La parte de los músculos, el músculo nunca pierde, puede recuperar su posición original. Si nosotros aumentamos una dimensión vertical exagerada, el músculo, aunque tengamos una rehabilitación en metal, va a tratar de recuperar su posición original, destruyendo todo o intruyendo piezas dentarias. Esta frase de Albert Einstein es muy importante. La mente que se abre a una nueva idea nunca más volverá a ser en su tamaño original, ¿no? Estos son puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. La rehabilitación, el ser humano como íntegro, tener en cuenta los 4 niveles del sistema estomatognático, tener que el ser humano es integral. Es muy importante estas palabras. La rehabilitación puede ser de diferentes formas. Puede ser empleando la técnica adhesiva, puede ser empleando coronas, pero la esencia es lo más importante. Considerar que el ser humano es íntegro, que tiene un cerebro, que tiene un cuerpo y que tiene la boca en conjunto. Siguiente. El día de hoy vamos a ver un caso clínico. Siguiente. Este es un paciente de 75 años, justo viudo, porque la esposa tuvo un cáncer, se le comenzó a hacer el tratamiento, pero él va a la consulta e indica el motivo de consulta. Mis dientes se ven pequeños. Siguiente. De acuerdo a la ectoscopía del examen clínico general, aparentemente aumentaba la edad, era inexpresivo, lúcido orientado, como todos los ciclos de apreciación general, y fase característica, grado receptivo de colaboración. Todo normal. Tenemos a tratamientos anteriores que se hizo el paciente, nos indica profilaxia, le hicieron curaciones en las piezas indicadas y extracciones. Según el paciente, hábito, él lo refiere. Se le hizo 2 test. El test de IDARE, conocido como inventario de ansiedad, de rasgo y estado, en el cual es un cuestionario, y el test de Zoom, que trata de medir el grado de depresión en que se encuentra el paciente. Este tratamiento es interdisciplinario y multidisciplinario, se trabaja con diferentes áreas dentro de las especialidades, pero también se trabaja con el psicólogo, en el cual va a orientar al paciente con las diferentes técnicas que pueda utilizar. Siguiente. Tenemos braquicéfalo, tiene asimetría facial, se hizo el examen de ADN, tanto intraoral, intra y extra, no presenta ruidos, labios ligeramente evertidos. Siguiente. La forma de la cara cuadrada, pero se tiene algo característico por la disminución de las piezas dentarias, hay una disminución del tercio inferior. Se hace el análisis. Una fotografía en sí no dice nada, sino se hace un análisis facial. Hacemos un análisis de simetrías, dividimos, hacemos un análisis de los quintos, vemos un grado de desplazamiento y proporciones faciales para ver cómo se encuentra su tercio, tanto superior, medio e inferior, y las desarmonías que puedan presentar. Siguiente.
Hacemos qué tipo de perfil, de acuerdo, es un perfil recto, y de acuerdo a una línea de Rickett en ortodoncia, vemos que se considera, si los labios se encuentran detrás de la línea, se considera estético, ¿no? En el superior aproximadamente, y unos 4, y en el inferior de 2 milímetros. Siguiente. Las fotografías extraorales. En el reposo, sonriendo, 45 grados de perfil y el tercio inferior. Vamos analizando a nivel del plano pulsar. Tenemos que nos presenta correderas, ¿no? En el cual se ve la boca llena, cuando no existen las correderas. Generalmente las correderas en prótesis completas, si tomamos, nos va a dar toda nuestra atención, esos triángulos negros, al sector anterior, en el cual va a presentar una armonía. Presenta una curva de sonrisa alterada. Siguiente. Ruidos no presenta dolor articular, muscular y al examen con resistencia negativa. En algunos casos hay pacientes que sí, dentro de los 4 niveles pueden estar comprometidos, otros que existe la compensación, ¿no? El umbral de dolor y la compensación, de acuerdo a nuestro análisis funcional de la oclusión. Siguiente. Siempre tenemos que tener en cuenta y recordar, por eso las básicas son muy importantes. Nosotros en las básicas nos enseñan dónde se encuentra la inserción de los músculos, la función de los músculos. Cuando nosotros realizamos un examen en el paciente, nos va a deslumbrar un aspecto importante si tuviera alguna alteración. El músculo temporal, anterior, medio y posterior, sabemos que es un músculo de acomodo, es un músculo bastante sensible. Siguiente. A nivel del músculo macetero, músculo fuerte, tenemos el pterigoideo interno, el pterigoideo externo y los músculos de la nuca. Siguiente. Vamos a ver dentro de nuestro examen clínico, podemos indicar al paciente el grado de apertura. Apertura máxima, borde del incisivo superior con borde del incisivo inferior, sumado más el overbite. Siguiente. Tomamos dentro del índice, el índice de Kelkimo, para ver el grado durante los movimientos de lateralidad. Menos de 6 nos indica que existe alguna traba, está en plano normal. Siguiente. Paladar. Podemos apreciar en estas fotografías el grado de destrucción que se presenta en las piezas dentarias, fracturas a nivel de la amalgama y ese grado de frotamiento, lo cual ha ocasionado prácticamente el desgaste de la sustancia dentaria en el sector anterior como posterior. Siguiente. Líneas de fractura. Siguiente. Veamos aquí en el sector anterior la presencia de sostosis, como habíamos manifestado anteriormente. Vemos la presencia de huesos, la presencia de fractura, desgaste total, fractura de amalgamas, atracciones, de acuerdo a nuestro odontograma. Fíjense. La ausencia de piezas, el overbite, un 10% aproximadamente, el overpie. Relación molar ausente, tanto derecha e izquierda, en la lateralidad. Vemos el desgaste, no hay nadie que lo contenga, no hay una distribución canina, no hay protección de ningún sentido. El canino es una pieza que centraliza, desprograma, da una altura funcional, es una pieza muy importante. No hay, entonces hay un desgaste continuo, acelerado, una curva de Wilson invertida, alterada. Siguiente. Líneas de fractura. Generalmente las piezas están reconstruidas con resina. Siguiente. Hacemos los movimientos en dinámica. Una prueba importante es la de Miller. 0, 1, 2, 3, 4 nos indica el grado de movilidad si tuvieran las piezas. El margen gingival ligeramente inflamado a nivel de tejido periodontal. Siguiente. Tomamos y determinamos mediante el método métrico. El método métrico de Willis fue indicado para dentados. También nos ayuda como tentativa cuando hacemos prótesis completa, en el cual vamos a tomar la punta a nivel de la costilla del ojo a la comisura con la espina nasal anterior o punta de la nariz y base del mentón. Podemos utilizar varios métodos. En este caso, el paciente presenta una dimensión vertical postural de 68, una dimensión vertical oclusal de 62
teniendo un espacio libre de 6 milímetros. Teniendo en cuenta que las piezas, por anatomía, sabemos que los dientes incisivos tienen un promedio de 10.5, los incisivos centrales. Este paciente prácticamente ha destruido el sector anterior. Nos sirve como referencia, es métodos en el cual nosotros ya sabemos las proporciones de piezas dentales. Siguiente. Tomamos la dimensión vertical oclusal y dimensión vertical postural. Realizamos exámenes auxiliares dentro de todo nuestro protocolo, el periodontograma, indicando, hacemos una fase higiénica, el índice de higiene oral y hacemos la prueba de vitalidad pulpar. Podemos guardar esos anestesias de vidrio, un contenido de líquido, agua, y lo colocamos en la refrigeradora, también un medio que nos puede servir, o por medio de la gutapercha lo flameamos y hacemos la prueba de vitalidad pulpar. Como podemos apreciar, las partes de las caras palatinas se encuentran totalmente destruidas por el frotamiento que ha realizado el paciente. Vemos que estas piezas, de acuerdo a la prueba de vitalidad pulpar, no reaccionan. Hay una necrosis. Generalmente los pacientes, como frotan con gran fuerza, se produce una necrosis pulpar. Siguiente. Se ha hecho la prueba en todas las piezas. A nivel de la radiografía panorámica, una característica importante que podemos apreciar es a nivel de los cóndilos, el aplanamiento a nivel condilar. Tenemos el grado de destrucción de sustancia dentaria, el ligamento periodontal se encuentra ensanchado. Tenemos la pieza 4-8 en esta posición inclinada, de esta posición, y vemos piezas con extrusión. La parte del tejido seno-maxilar con neumatización. Amalgamas no correctamente preparadas y también desadaptadas. Vemos cómo se encuentra a nivel de tejido óseo, la densidad ósea. Siguiente. Aquí se puede apreciar más con una radiografía periapical. Como protocolo, todo caso clínico debería tener una radiografía panorámica, nos da un panorama. A pesar que una radiografía panorámica tiene errores a nivel de un 70% a nivel horizontal y de 25 a 33% a nivel vertical, pero nos va a permitir tener un concepto global, un panorama global, y el cual, para tener radiografías más exactas, indicaremos la radiografía de acuerdo al sector que deseamos, ¿no? Aquí tenemos radiografías mucho más precisas, radiografías periapicales en este caso. Siguiente. Vemos el ensanchamiento, el ligamento periodontal, cómo se encuentran las piezas dentarias, el desgaste de las piezas dentarias, ¿no? La pérdida en algunos casos de la lámina. Siguiente. Hemos tomado nuestros modelos de estudio. Siguiente. Hemos hecho nuestro registro con arco facial. Vamos a reorganizar este paciente. Quiere decir que lo vamos a llevar a relación céntrica. Tomamos nuestro arco facial, utilizamos un articulador semiajustable, la técnica que ustedes deseen, entre la técnica de pulgar interno, pulgar externo, se pueden utilizar también las láminas de Long, el DAN, o también depende del PIN de Lucía. El DAN es el desprogramador anterior modificado, el cual tiene 5 funciones. Nos puede determinar la dimensión vertical, un proceso de relajación, también para poder determinar si el paciente tiene un problema muscular o articular y llevarlo a relación céntrica. Tenemos el uso del DAN. Siguiente. Y dentro de nuestro diagnóstico sistémico, el paciente no presenta una enfermedad tan grave. De acuerdo al test de Zoom salió bastante leve, y de acuerdo a nuestra programación a nivel diagnóstica, realizamos a nivel de tejidos blandos. A nivel de la pieza 4-8, presenta una gingivitis asociada a placa bacteriana con factores locales, ¿no? A nivel de la 4-8 presenta una periodontitis incidental. Cuando presenta solamente una pieza de clasificación que le dan los periodoncistas, es indicar periodontitis incidental. Vamos a apreciar una falta de encía, pues hemos hecho un análisis con nuestra sonda periodontal y hemos hecho un análisis intraoral, y la falta de encía queratinizada de la pieza 1-4 y 1-5. Va a haber una pérdida de espacio biológico que hemos apreciado en la pieza 2-2.
y tejidos duros, vamos a, en la caries, se presenta caries en las siguientes piezas: 1-3, 2-3, 2-7, 3-6, 4-6, 4-8. Y todo el sector anterior, de acuerdo a nuestro examen de vitalidad pulpar, presenta una necrosis pulpar. Siguiente. Dentro de la clasificación se hace si el problema el paciente tiene a nivel oclusal un desorden funcional oclusal, el paciente presenta contactos prematuros, se debió en el nivel de la pieza 1-7 y 4-8, alteración indudable de la guía anterior, alteración del plano de oclusión y se presenta una disminución de la dimensión vertical. Es un paciente que en el clase 3, modificación 1, bruxismo excéntrico. Siguiente. Dentro de nuestro plan de tratamiento tenemos la fase higiénica, fase preventiva, mediante charla y motivación. La fase sistémica el paciente no requiere, pero dentro del tratamiento que vamos a hacer con otros profesionales como los psicólogos es orientarlo para que él reciba un tratamiento adecuado para que pueda controlar su nivel de estrés. Fase correctiva, en la primera fase, fisioterapia, índice de higiene oral, vamos a hacer un raspado y alisado radicular, profilaxis, y dentro de nuestra programación vamos a hacer recuperación de espacio biológico, puesto que en la pieza 2.2, al retirar todas las curaciones de resinas mal adaptadas y filtradas, se encuentra no en una proporción adecuada, que lo adecuado vendría a ser de 1 a 2 milímetros para tener cualquier efecto regular, ¿no?, en el cual poder de adaptación. Alargamiento de corona clínica en el sector anterior y en el sector posterior. Y nuestra fase de mantenimiento y controles cada 3 y 6 meses. Siguiente, por favor. Dentro de nuestra planificación vamos a reorganizar todo el sistema estomatognático partiendo de una relación céntrica. En algunos casos puede ser el mantenimiento, parte de una máxima interpugnación, pero nosotros vamos a reorganizar en nuestro plan de tratamiento. Vamos a realizar endodoncias, vamos a confeccionar una férula, vamos a recuperar lo que ha perdido el paciente, esa pérdida de sustancia dentaria. Vamos a recuperar por medio de unas férulas de superficie masticante que se conoce como férulas de overlay o como lo llama Aníbal Alonso, suplementos oclusales, los cuales van a ser recuperados por medio de un enterado de planificación y lo que falta ser recuperado por medio de acrílico. Eso lo vamos a ir apreciando durante el caso. Coronas provisionales, puentes provisionales, espigos, muñones que vamos a instalar. Vamos a realizar recuperación del espacio biológico y el alargamiento de coronas clínicas. Vamos a hacer una planificación de coronas individuales, puentes y terminar con una férula protectora. Y vamos a realizar una fase de mantenimiento cada 3 a 6 meses. Siguiente. Durante la evolución del tratamiento, hemos realizado nuestra fase de raspado y alisado radicular. Hemos hecho nuestra profilaxia y en la siguiente fase hemos retirado todo lo que es el exceso, las curaciones de amalgama. Vamos a colocar materiales con la técnica SAN, quiere decir, vamos a instalar y colocar ionómeros de vidrio restauradores que tienen el módulo de elasticidad y resinas para evitar ese grado de contracción. Vamos a restablecer la dimensión vertical oclusal. Nos vamos a ayudar de nuestro desprogramador anterior modificado, llevándole al paciente a una previa relajación con rollitos de algodón en el sector anterior. Tiene que ser en el sector anterior para que exista un equilibrio y centralizar, producir el relajamiento neuromuscular y posteriormente construir nuestro DAN, que es el desprogramador anterior modificado, que viene del PRI de Lucía, o en otros casos podemos utilizar las láminas de Long, que cumplen el mismo objetivo, y nuestro registro en relación céntrica, nos llevando al paciente. Siguiente. Este es un método tentativo. En algunas universidades, por medio de sus manuales,
lo utilizan, en la literatura también lo indica, el analizador de Broderick, una bandeleta que se llama la bandeleta de Broderick. Se utiliza un compás de 2 puntas, en el cual va a tener referencia a la punta del canino, la parte más alta, en la parte inicial, y con la punta del grafito se va a indicar una intersección, la intersección anterior. Se va a tomar la última molar como plano que se encuentra en un plano de oclusión, la parte distal, y va a formar la siguiente curva, la curva de interferencia posterior. En caso de que no existiera ni la última molar, tomamos el centro, o sea, donde se adapta la oliva, a nivel del articulador, y va a dar una curva condilar, en el cual posteriormente nosotros, ese centro de referencia, invertimos nuestro compás de 2 puntas para poder formar la curva de Spitz en el sector inferior. Este plano de Broderick, el doctor Broderick se basó en la esfera de Monson, de la escuela geométrica, y se basan del triángulo de Bond, del triángulo equilátero. Siguiente. Realizamos un encerado de planificación o una equilibración del sistema dentario. Nosotros vamos a revisar, de acuerdo a lo que nos indica Aníbal Alonso, de las proporciones, lo que es aproximadamente a lo que se ha desgastado las piezas dentales. Realizamos nuestro encerado de diagnóstico. Existen otros métodos: tomar nuestro modelo, colocarlo en un paralelígrafo, tomar como punto de referencia la papila incisal, la mitad de la papila incisal, la parte de los fondos de surco en la parte posterior de la tuberosidad, y con el grafito indicar las proporciones que se encuentren en equilibrio, colocando nuestro modelo en el articulador. Posteriormente, con el mismo grafito, vamos a determinar a nivel del zócalo y tener como una referencia para nuestro encerado. Otra técnica es utilizar las placas y aproximadamente con la cera vamos a observar a nuestro paciente, teniendo referencias de la línea bipupilar y el plano de Camper. Otro método también utilizado es utilizando la platina de Fox y utilizando una silicona que puede ser el Zetalabor 250, y teniendo la referencia para poder, por medio del zócalo, tener una referencia ideal para poder construir y hacer nuestro encerado de planificación. Siguiente. Realizamos todos los movimientos en dinámica produciva y movimientos de lateralidad, llevándole a lo que se llama una oclusión natológica. Vemos lo que es lo que falta en la sonrisa del paciente. Duplicamos nuestro encerado de planificación, obtenemos un modelo en yeso. Vamos a una máquina que es el vacuum con un acetato, tratamos de duplicar, colocamos acrílico y lo colocamos con vaselina en la parte del paciente, en la parte de los dientes del paciente por medio de este acetato. Colocamos el acrílico y luego comenzamos a desgastar. Clínicamente podemos observar que la línea bipupilar, la anterior por favor, esté bien paralela, la anterior, esté paralela a la línea bipupilar, el plano de Camper. Realizamos los método fonético, que cuente del 60 al 66. Podemos también utilizar el método de Willis, la pupila del ojo a la comisura del labio, la espina nasal anterior o la punta de la nariz con base del mentón, o utilizar el método craniométrico de Kendelberman, la órbita del ojo con el nivel del conducto a nivel del tragus con el tercio inferior, o la parte externa del ojo con la parte interna del ojo, o la parte externa con la parte interna, y también podemos tener hasta la palma de la mano. Eso es lo que nos indica el autor Misch en su libro sobre implantes. Siguiente. La duplicación. Siguiente. Esto es lo que se llama suplementos oclusales con férula de Overlay. Vamos a sustituir los tejidos desgastados por medio de esta férula, que tiene las características que cumple una dinámica. Siguiente. Y comenzamos a preparar, puesto que estas piezas han recibido un tratamiento de operatoria,
con ionómero de vidrio y resina. Siguiente. Estas piezas no se encuentran adecuadas para un sistema de adhesión. Siguiente. El sector anterior, todo esto provisional que se llama suplementos oclusales, platos oclusales o férula del overlay, lo cortamos y nos quedamos con el sector anterior, que es mucho más visible. Este sector anterior recibe el nombre de testigo de la dimensión vertical. Esto va a mantener la dimensión que le hemos dado terapéuticamente a nuestro paciente, porque este provisional o suplemento, férula, ha estado en controles y el paciente nos indica un confort. Siguiente. Preparamos los provisionales individualmente. Siguiente. Y vamos instalando. Siguiente. Vamos realizando los provisionales en el sector posterior para cumplir lo que nos indica la oclusión mutuamente protegida y una oclusión mutuamente compartida. Siguiente. Instalamos la férula de overlay, el paciente nuevamente lo verificamos, podemos tomar fotografías para ver y hacer el análisis que la línea del plano oclusal se encuentra paralelo a la línea bipupilar y el plano de campo. Le podemos dar en esta provisional las correderas, teniendo una visión futura que en el sector anterior tiene que centrarse toda nuestra atención, puesto que antes se veía como una boca llena. Siguiente. Tomamos modelos de donde hemos realizado las preparaciones. Siguiente. Y lo llevamos a un instrumento que es el paralelizador. El paralelizador sirve para prótesis completa, para prótesis parcial removible y para prótesis fija. En este caso lo estamos llevando al modelo para poder determinar los ejes de inserción, puesto que va a tener una entrada y salida del aparato, ¿no?, de nuestra prótesis. Siguiente. Hemos tomado nuestro testigo de la dimensión vertical y vamos a, por medio de esta silicona, nuevamente llevar a un montaje. ¿Cuál es el objetivo? Como está programado la recuperación del espacio biológico de la pieza 2.2, vamos a realizar cirugía. Estos provisionales que lo hemos hecho de acrílico autocurable nos van a perjudicar porque se va a almacenar restos de alimentos. Nos vamos a proyectar que estos provisionales sean en termocurados, sean en laboratorio. Siguiente. Se realiza en el sector anterior, como podemos apreciar en el modelo, queda nuestro testigo de la dimensión vertical, el cual ha determinado la dimensión en nuestro paciente. Hacemos nuestro enterado de planificación realizando todos los movimientos en dinámica. ¿Siguiente? Lo podemos apreciar. Siguiente. Todo que tiene que tener una alineación tridimensional con todas las características adecuadas. Siguiente. E instalamos en el sector posterior. Una vez que hemos instalado, vamos a dar estabilidad a nuestro paciente para proyectarnos en nuestro sector anterior de acuerdo a la prueba de vitalidad pulpar. Esas piezas anteriores sufrieron una necrosis pulpar para la proyección de nuestras endodoncias. Esta dentina es una dentina socavada en el sector anterior, de acuerdo al examen clínico, al examen intraoral. Siguiente. Vamos a hacer los puntos adecuados y comenzamos a apreciar el sector anterior para la planificación de nuestras endodoncias. Siguiente. Siguiente. Estamos recuperando en el sector inferior, llevándolo a lo ideal. Una aproximación de acuerdo a las características del paciente. El paciente tiene que estar relajado, generalmente se ven a nivel de los taninos. Una técnica también muy adecuada cuando existe este proceso de desgaste, podemos colocar resina a nivel del sector inferior de los pacientes, proyectándolos en el sector anterior o tomándoles fotografías para ver la altura. Y posteriormente llevamos, como no ha sido
no han sido utilizados el ácido de nuestro paciente, llevamos los pedacitos de resina reconstruidas para que nos permitan hacer el encerado de planificación en el sector inferior. Siguiente. Hemos hecho las endodoncias en nuestro sector anterior de las piezas que han sido desgrosadas por la actividad no quedó ocasionado el paciente. Siguiente. Hemos utilizado las técnicas convencionales y todo nuestro procedimiento, una asepsia fundamental, ¿no? Siguiente. Hemos realizado los tratamientos de conducto, hemos hecho las interpretaciones a nivel radiográfico, las referencias y la obturación empleada. Siguiente. Igualmente, siguiente. Son las piezas que han sido tomadas para tratamiento de endodoncia por necrosis pulpar, previa prueba de vitalidad pulpar. En la pieza 2.2, como podemos apreciar, lo hemos planificado realizar una recuperación de espacio biológico. Lo mínimo debemos obtener 1 milímetro para tener ese efecto Farrell y tener una buena adaptación. Previa planificación hemos determinado también un alargamiento de corona clínica. Siguiente, teniendo en cuenta el cenit de las piezas dentales. Pero es muy importante para poder realizar un alargamiento de corona clínica tener en cuenta la línea buco-gingival, la encía libre y buco-gingival que debe ser aproximadamente de unos 4 milímetros. Hemos colocado esta cinta para poder ver el cenit del canino con el cenit del otro canino y tener la altura que debe aproximarse con el cenit de los centrales. 0.5 milímetros es el cenit que se encuentra entre los incisivos y los caninos, los laterales. Siguiente. Hemos hecho también la recuperación en el sector posterior, previa planificación. Ha sido interdisciplinaria. Hemos también tenido la colaboración de los periodoncistas en su área. Siguiente. El cirujano, el periodoncista, el doctor Andrew, ha hecho todo este proceso de cirugía y nosotros seguimos en nuestro proceso de rehabilitación para nuestro paciente. Siguiente. Vamos a ver que en esta dentina del sector anterior es una dentina bastante socavada, con bastantes grietas. Tratamos de eliminar todo este tejido que no tenga soporte. Siguiente. Vamos a desobturar la desobturación y vamos a emplear. Existen diversos métodos siguientes que podemos en la confección de los postes, pinos, como lo quieran llamar, en el cual vamos a emplear la técnica indirecta. Siguiente. Vamos a utilizar los clips para poder las tomas de impresión. Hemos recuperado el sector inferior. Acuérdense que tenía 1,68 de dimensión vertical oclusal 62 y tenía un espacio libre de 6. Hemos compensado de acuerdo a nuestra ley de proporciones de las piezas dentarias unos 4 milímetros, unos 2 milímetros y 1 milímetro en el sector inferior, dejándole aproximadamente 2 milímetros de espacio libre. Todo esto va a ser certificado durante las pruebas fonéticas. El espacio libre nunca se debe invadir. Es un lugar muy importante donde los músculos estriados se encuentran en etapa de actividad y reposo. Siguiente. Hemos empleado la técnica indirecta. Tomamos una toma de impresión con los pines, hacemos la técnica con las siliconas y arrastramos. Nuevamente tomamos los registros, puesto que nuestros provisionales autoturados se encuentran en relación céntrica. Siguiente. Para que el laboratorio, en la fase laboratorial, no nos quite o no nos altere la dimensión de nuestros espinos. Siguiente. Él ha duplicado de nuestro encerado de planificación, la anterior por favor, ha duplicado y ese duplicado lo ha dividido en 2 partes, el cual le va a permitir tener en cuenta la parte del metal y la parte cerámica y el grosor del poste y tanto la altura de los postes. Ha hecho el uso del acrílico Duralite durante la preparación. Siguiente.
Tenemos la altura, la formación de postes. Siguiente. Tenemos los bebederos, el crisol, la adaptación y teniendo en cuenta todas las consideraciones, tanto en las proporciones de los materiales. Es muy importante trabajar con un buen laboratorio que siga las pautas de acuerdo a los ISOs y las proporciones para que salga exacto. Los postes van a calzar por fricción. Siguiente. Tienen que tener el espacio adecuado, la altura adecuada y tiene que entrar como broche. Entra por fricción. Lo ideal es que nosotros siempre hagamos un control, una equilibración basal en cualquier tipo de prótesis. Siguiente. Podemos la instalación de los espigos colados. Ningún espigo debe entrar a presión, debe entrar pasivamente para que el cemento pueda compensar. Generalmente es de 0.40 micras el grosor de cemento. Siguiente, a nivel de laboratorio. Realizamos nuestros provisionales, los llevamos a una dinámica, los movimientos en dinámica, protusiva, movimientos de lateralidad derecha e izquierda. Siguiente. Los contactos que deben haber, siempre deben tener en el cliente, se deben tener los rebordes marginales, tanto en los dientes superiores, para evitar los rozamientos, ¿no? Es una técnica, podemos emplear cualquier técnica. Esta es la técnica de cofia de alcohol. Confeccionamos las cofias, lo adaptamos y lo principal es el uso de acrílico Duralite para copiar los hombros que se han formado. Tenemos nuestro adhesivo para silicona para que se pueda adaptar la silicona durante la toma de impresión. Siguiente. Utilizamos nuestra vibradora o a nivel manual. El objetivo podemos apreciar en la toma de impresión la exactitud en lo cual ha salido la toma de impresión. Nosotros utilizamos materiales como silicona. Dentro de las siliconas se van a dividir en dos grupos: las siliconas de condensación y las siliconas de adición. Nosotros generalmente utilizamos las siliconas de condensación. Hay que tener en cuenta que uno debe esperar entre 25 a 30 minutos porque van a eliminar alcohol. Y si nosotros realizamos el vaciado antes, el problema que se va a ocasionar es la formación de burbujas. Uno siempre tiene que seguir las indicaciones del fabricante. Como indica el fabricante, uno debe tratar a los materiales. Siguiente. Adaptamos a nivel de las copias, probamos. Siempre todo modelo debe ser troquelado. El modelo mayor debe ser trabajado sobre el modelo menor sobre el mayor. Siguiente. La porcelana, acá está la máquina de la porcelana, cómo lo va a instalar, colocar el laboratorista, el pixelado a mano alzada, cómo va a trabajar la porcelana. Siguiente. Y nosotros vamos a ir probando. No debe haber ningún proceso de isquemia a nivel de encía. Nosotros podemos utilizar una silicona o antes se utilizaba óxido de zinc mezclado con vaselina y colocamos para hacer la equilibración basal. No debe haber y debe existir ninguna presión a nivel de encía. Siguiente. Vamos viendo el perfil de emergencia del paciente, la armonía, plano de fusión. Vamos rectificando lo que nos da el laboratorio con el plano bipupilar y plano de Camper. Siguiente. Realizamos los movimientos funcionales en dinámica, tanto protusiva como lateralidad derecha e izquierda. Vemos el sector anterior, vamos a llevarlo en porcelana, metal, cerámica completa. Y el sector posterior vamos a realizar la misma técnica. Siguiente, tomando en cuenta ya el sector anterior. Siguiente. Realizamos siempre, tienen que hacer modelos troquelados. Tienen que utilizar una de estas técnicas o durante el laboratorio con las sierritas. Siguiente. Tienen que utilizar sus pines de NEI o pines ya preformados. Siguiente. Hemos hecho la toma del modelo del sector inferior, tanto inferior como superior. Siguiente. Modelo troquelado. Hemos realizado durante el troquelado lo que se llama el faldillín, que es lo que debe hacer el odontólogo.
y nuestros registros en esta dimensión vertical. Podemos, para determinar la dimensión vertical, dejar el sector anterior, retirar, mantener un lado con los provisionales y utilizar, sacar los dos provisionales de la parte lateral, colocar nuestro agente con relación al macizo craneofacial. Siguiente. Realizamos el montaje. Siguiente. Y realizamos también el montaje del modelo inferior. Siguiente. Vemos cómo se encuentra troquelado el palillín para la preparación en la parte del laboratorio. Siguiente. Vamos a utilizar lo que se llama la piel de cera, que es la primera capa. La piel de cera luego se produce en unas líneas, los pitomos, que son las puntas de cúspide, va a formar los rebotes marginales, los rebotes triangulares, principales, secundarios, para dar todo lo que es la morfología oclusal. Siguiente. También va a utilizar el plano de Brodel. Siguiente. Como medio de ayuda para poder determinar la curva de Spitz y 1.5 milímetros hacia abajo a la curva de Wilson. Siguiente. De las cúspides vestibulares. Es un método tentativo. Siguiente. También podemos realizar, como he indicado, rehabilitar el sector superior. Algunas escuelas lo hacen, el sector superior, teniendo en cuenta la línea bipupilar y posteriormente el sector inferior. Otras escuelas realizan como erupcionar las piezas dentarias. Primero los dientes antero-inferiores, luego los dientes antero-superiores, luego los posteriores inferiores y luego los posteriores superiores. Siguiente. Siguiente, realizamos todos los movimientos. Siguiente. El proceso a nivel de laboratorio. Siguiente. Está el proceso a nivel de los hornos, los bebederos que tienen que ser cortados, luego tienen que pasar por un proceso de arenado. Vemos, instalamos a nivel de los modelos. Siguiente. Siguiente. Veamos, siguiente, por favor. Realizamos todos los movimientos a nivel del articulador y probamos en boca. Siguiente, no debe haber ninguna presión, todo debe quedar en armonía. No debemos invalidar a nivel de los tejidos. Siguiente. Una característica particular que vemos es que en la parte vestibular tiene 0.5 de los puentes con un bracito para evitar, esto se hace para evitar que durante los movimientos laterales que pueda realizar el paciente pueda desprenderse la carilla. Hemos recuperado la guía anterior, el paciente, hemos realizado los movimientos de distribución canina y probamos a nivel de los metales. No existe ningún tipo de contacto. Siguiente. Siempre es preferible el uso del hilo dental. Siguiente. Nuevamente entra el proceso de laboratorio para la parte estética. Siguiente. Todo el proceso que emplea el laboratorio tiene que, durante un proceso tan largo, un laboratorio muy bueno, para que todo el proceso cumpla y esté de la mano, tanto la parte del odontólogo como la parte del técnico. Siguiente. Siguiente. Es un proceso bastante largo. Siguiente. Siguiente. Vemos acá 0.5 a nivel vestibular, tanto en la parte del frente también, la parte estética. Siguiente. Y probamos a nivel de boca. Eso es un medio de protección. Siguiente. Movimientos de lateralidad derecha e izquierda. Movimiento de protusiva, movimiento de lateralidad. Probamos con nuestros hilitos. Siguiente. Nos vemos que lesión a nivel de las estructuras dentarias. Todo se encuentra en armonía. Las encías se encuentran perfectas. Ese brillo característico que es a nivel de naranja, ¿no? Ese puntillado. Terminamos con una férula de protección, siempre teniendo en cuenta e indicándole al paciente
también previa colaboración con parte del psicólogo, ¿no? En el cual hay muchas técnicas también para poder controlar dentro del tratamiento. Se le da medicina ya de acuerdo a lo que indique el médico, relajantes musculares, antidepresivos, o técnicas también como el yoga, también entrar en un proceso de agrupaciones de personas de tercera edad o personas jóvenes para que tengan otras actividades. Siguiente. Siguiente protección. Siguiente. Con su cédula. Siguiente. Los contactos que se presentan a nivel de la fédula, que son contactos a nivel de las cúspides vestibulares. Vemos acá la armonía en que se encuentra el sector de la molar que presentaba inclinada. El paciente en ningún momento quiso realizarse otro tipo de procedimiento, quiso mantenerlo, y nosotros siempre estamos en constante control de esa pieza, y el cual se mantiene hasta la actualidad en perfecto estado. Vemos cómo vino el paciente, hasta la expresión en que presentaba el paciente, bastante molesta. Siguiente. Y cómo termina el paciente, teniendo en cuenta el sector de su recuperación, su tercio inferior, sus correderas bucales, la armonía que existe en su sonrisa, ¿no? Tenemos todas las características, su línea de sonrisa, la curva de la sonrisa, las correderas bucales o pasillos. Vemos la armonía que existe entre la proporción espacial y su tercio inferior restablecido. Siguiente. Hay una discusión muy importante que debemos tener en cuenta. Dawson en el año 1980 atribuye el bruxismo exclusivamente a factores oclusales, el indicado, considerando a las interferencias oclusales como factor desencadenante. Hubo una persona como Clinton en el año 1970 en el cual hizo el uso a nivel de ratoncitos, utilizó y creó interferencias oclusales y también le dio el Ritalin, y él indicó que no solamente la parte oclusal era el desencadenante, sino tenía que haber otro factor como un nivel de estrés o un factor gatillo que pudiera activar. El papel de las interferencias oclusales como un factor etiológico en el bruxismo ha sido un tema continuo por muchos años, desde que en 1901 Caroli postuló que las interferencias oclusales eran un factor importante en combinación con influencias psíquicas. Siguiente. Aquí en este caso el paciente, ¿no? Hemos restablecido la pérdida severa a nivel de sus piezas dentarias, severa a nivel dentario. Hemos restablecido una dirección vertical. Siguiente. Y esto se debió por la causa de la muerte de la esposa, que con cáncer, ¿no? Un suceso de cáncer de la esposa, pero nuevamente el paciente se ha restablecido y todo sigue a nivel, ¿no? Con la vida continua. Siguiente. Hay tratamientos reversibles y irreversibles, ¿no? Tenemos ahora la odontología que da el boom de la odontología adhesiva, pero en este caso vemos que las piezas dentarias tenían bastante destrucción, hemos recuperado con medio de operatoria, con materiales adecuados también. Siguiente. Esta es una reflexión muy importante que nos dice Harry Sitchin. Cuando el hueso y el músculo se enfrentan, el músculo nunca pierde. ¿Y qué nos dice Peter Dawson? Cuando los dientes y el músculo se enfrentan, el músculo nunca pierde. Quiere decir que siempre el triunfador es la parte muscular. Por eso es importante el confort en esta nueva dimensión vertical, el confort que tenga el paciente, previo provisional. Hay autores que indican en escuelas una semana, un mes o hasta el proceso que se va a determinar las coronas definitivas, está con el provisional. Pero es muy importante la parte del confort del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo por este video.